Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición nuevamente estar vivos, respirando delante de la presencia de Dios en este nuevo mes que iniciamos esta mañana. Dios es fiel y verdadero, quien nos ha cuidado y nos ha guardado de todo lo malo, aún de las enfermedades terminales como la que conocemos hoy en día, que le llaman coronavirus, un virus que se llama corona. Dios es fiel y verdadero para guardarnos, para protegernos, para cuidarnos de toda obra perversa de Satanás. Pero es bien importante que nosotros podamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tú y yo debemos estar llenos del Espíritu. ¿Por qué debemos de estar llenos del Espíritu? Pues sobre eso vamos a hablar esta mañana, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 8 al 12, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito y alabado sea tu nombre. Danos la revelación de tu palabra, Señor de la gloria, esta mañana. Háblanos a cada uno de nosotros a través de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos tu gloria, tu majestad, tu poder y tu autoridad sobre toda la tierra. Úngenos con el poder de tu sangre. Ahora, Señor de la gloria, corónanos de favores y de misericordia en el nombre de Jesús, y que podamos poner atención a tu palabra. Gracias, Señor, bendito la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y a él los gobernantes del pueblo y los ancianos de Israel, que era la élite, las eminencias que estaban en un grupo en particular que se llama el concilio. Este concilio estaba interrogando a Pedro y a Juan, porque anteriormente en el lugar que se llama La Hermosa, un lugar en donde ellos iban a orar a las 3 de la tarde, estaba un paralítico, y ellos le hablaron de Jesús y le dijeron: lo que llevo te doy, a Cristo en mi corazón, levántate en el nombre de Jesucristo. Y él fue sanado y restaurado, y sus pies se afirmaron en forma inmediata. Entonces vieron a este que había estado paralítico, que adentro del templo él saltaba de alegría. Si tú estás pasando cosas que te tienen triste, que no puedes caminar, que sientes una opresión en tu vida, Dios te dice: levántate,
en el nombre de Jesucristo. Yehoshua, su verdadero nombre, de que viene de Jehová. Yehoshua es un nombre compuesto. Jehová salva. Eso significa el nombre de Yeshua. Ese es su verdadero nombre, Yeshua. Y con los tiempos ha venido deformándose a tal grado que le llamamos Jesús. Pero su verdadero nombre es Yeshua. Yeshua, ese es su verdadero nombre. Entonces, tú y yo debemos de estar llenos del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es quien sana tu mente, es quien sana tu corazón, es quien sana tu cuerpo, es quien sana tus huesos, es quien sana todo tu ser. Así es que Pedro y Juan, estaban siendo interrogados por los fariseos, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes estaban ahí cuestionando la obra que había hecho el Espíritu Santo a través de Pedro y a través de Juan, que se levantó este hombre que fue sanado, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Siempre el diablo va a tratar de interrogar y de saber por qué hiciste esto. Cuando nosotros, como pastores evangélicos, como siervos del Dios Altísimo, oramos por una persona que está enferma y Dios la sana y la levanta, hay un beneficio hecho a ese hombre, hay un beneficio hecho a esa mujer a través del Espíritu Santo de Dios, para que se puedan buscar de la presencia de Dios, alegres, contentos, reflexionando en su corazón que Dios es el único que puede salvarte, tal como lo establece la palabra. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Yeshua, el verdadero nombre de Jesús es Yeshua. En ese nombre, Yeshua de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por Jesús, cuando nosotros oramos por Yeshua, están delante de la presencia de todos los hombres, aquellos hombres que han sido sanados del COVID-19. Por las oraciones hechas hacia Yeshua, el único Salvador de tu vida y de mi vida, el único que te puede sanar de cualquier tipo de enfermedad. Este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, aquellos que en su sabiduría humana rechazan a Jesús, a Yeshua. Por eso dice la palabra que el sabio de la naturaleza humana debe de hacerse ignorante para entender y comprender y escudriñar las Escrituras, para que aquello que ignoráis acerca de quien es Dios, de quién es la palabra de Dios, de quién dejó este manual de vida, aprendas, lo asimiles como una esponja y lo puedas poner en práctica, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En el tiempo antiguo, allá en Israel, la piedra angular era aquella en donde se ponía antes de hacer un edificio o una casa. Era la piedra que la iba a dirigir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. ¿Cómo iba a empezar la estructura de ese lugar, de ese edificio? Por eso ahora ese edificio eres tú,
y yo debemos de edificar el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Este es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Este es el que yo debo edificar sobre esta piedra angular. Si tú no tienes primeramente la piedra angular en tu vida, difícilmente vas a edificar tu alma. Porque quien da el crecimiento es Dios. Pero para que Dios dé el crecimiento en tu vida, tú debes primeramente aceptar a Cristo en tu corazón, porque es la piedra con la cual nosotros vamos a edificar la iglesia, el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Yeshua es el que debe de estar primeramente en tu corazón. Debes de aceptarlo como tu único Salvador personal. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que tú te goces en Él. Para que en Él reposes y dejes en Él todas tus cargas, que todos tus pecados sean llevados por Él. Eso quiere decir que tú debes de dejar las cosas pecaminosas de este mundo. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. En todo el Antiguo Testamento, en el pacto antiguo, fue anunciado la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, en quien ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podáis ser salvos. No hay otro nombre. Está clara la palabra, y en ningún otro hay salvación. En Hechos 4, capítulo 12 dice, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en María, no hay salvación en la Virgen de Guadalupe, no hay salvación en la Virgen que tú quieras, no hay salvación en ninguna otra persona. Si tú estás adorando a esas otras personas, se llama idolatría. Por lo tanto, eres un idólatra, fornicario y adúltero en el Espíritu Santo, porque no tienes al Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Él no es el primero. Tienes a otros que no es Dios. Tienes a San Simón como tu guiador a un demonio. Tienes que buscar a Cristo. Él es el único que puede salvarte. En ningún otro hay salvación. Es tan clara la palabra que no vas a encontrar salvación en nadie, ni en Hare Krishna, ni en Mahoma. Son hombres que ahora están muertos y Jesús está vivo a la derecha del Padre, contando todo lo que tú haces aquí en la tierra, viendo todo lo que tú haces aquí en la tierra. Él es quien te puede salvar de todas esas cosas mundanas. Las cosas mundanas, el mundo y sus deseos pasan, pero la palabra no pasará. La palabra es eterna. Es para la eternidad. Es una palabra escrita por el Espíritu Santo de Dios, por Jesús, por el Padre, quienes la dictaron a hombres que estaban en una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios y con Dios Padre. Es importante que tú debas tener una comunión con Dios,
una comunión importantísima, que Él sea el primero en tu vida, que cuando tú te levantes a las 3 de la mañana puedas buscar de su presencia y ser Él el primero en tu vida. Nosotros decimos primero Dios, pero no le damos lo primero a Dios. Los primeros minutos, la primera hora de tu vida, cada mañana, no se la entregas a Dios, no buscas a Dios. La palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pastor, pero es que yo a veces sí me levanto y a veces no me levanto. Esa es una fluctuación de doble ánimo. Es un doble ánimo que está allí. A veces estás animado y a veces estás desanimado. Todo el tiempo debes de estar animado en el espíritu. Todo el tiempo debes de fortalecerte en la palabra de Dios, porque Jesús es mi fortaleza. El gozo de Jehová es mi fortaleza. El gozo de Yeshua es mi fortaleza, porque Él es quien me fortalece. Jesucristo es quien me fortalece. Pero para que yo tenga a Jesucristo en mi corazón, en mi mente y en mi alma, debo ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar adentro de mí, en medio de mí. Ese es quien no te permite que tú peques. Él es quien te guía para que tú no peques. El hombre, el Hijo de Dios, conoce el pecado, pero el Espíritu Santo ya no le permite pecar. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre que no tiene a Cristo en su corazón y aún teniéndolo, tiene un cuerpo que te lleva a la muerte, porque los miembros, las manos, los ojos, la boca, los oídos, los 5 sentidos, si no se usan para el Espíritu Santo de Dios, entonces los estás usando para los deseos de la carne y el mundo. Por eso es que tú debes de ser lleno del Espíritu Santo de Dios, para que puedas recibir el beneficio de la salvación, ser salvos por el Espíritu Santo de Dios, el sello que te permite entrar al reino de los cielos. Así como cuando tú compras un boleto para entrar a ver una película en un cine, este boleto no es que lo compres, porque no puedes comprarlo. No puedes comprar el Espíritu Santo de Dios. No puedes adulterar la fidelidad de Él. No puedes adulterar la honestidad de Él. No puedes hacer cohecho, como algunos lo hacen, para que pagan, para que les puedan dar. Sobornan para que les puedan dar lo que ellos quieren. No podemos sobornar al Espíritu Santo de Dios. No se puede cometer cohecho con el Espíritu Santo. No lo acepta, no lo permite, porque es un pecado delante de sus ojos. El robo, el hurto, la extorsión, la violación, el adulterio, la fornicación, la drogadicción. Son cosas que adulteran el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Les ponen mancha y arruga a su templo, al edificio. Por eso tú debes de edificarte en la cabeza del ángulo, quien es Cristo, la piedra angular,
Él es quien me edifica, Él es quien edifica mi alma, mi cuerpo, mi mente y mi alma y todo mi ser para mantenerme vivo. No solo aquí en la tierra, sino en la eternidad, vivos para Él, vivos con Él, porque Él está adentro de mí y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, la palabra lo establece, la palabra lo dice. Por eso en el nombre de Yeshua debes de venir a Él ahora. Dios te da la orden para que tú cumplas ese mandato divino, aceptándolo como su Hijo, como su único Salvador personal. No hay ningún otro en el cual podamos ser salvos. No hay ninguna virgen, no hay ningún apóstol, no hay nada. No hay ningún profeta, no hay ningún pastor. No hay ningún monseñor que te pueda salvar. Como dijo alguien, Monseñor Romero es mi guía espiritual, un muerto guiando a otro muerto. Por eso es que la gente cae en maldición y apartada de Dios, porque tienen a un ídolo. Quien Dios no es el primero en su vida, sino ese ídolo. Y no solamente eso, su ídolo puede ser su hogar, sus hijos, su esposo, su esposa. Si usted lo está idolatrando, tiene problemas con Dios. Qué terrible es esto. Al único que podemos adorar y tenemos la obligación de adorar se llama Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, con Yeshua, porque Él les enseñaba todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios es quien te revela y te enseña todas las cosas. La palabra de Dios no la podemos entender de primera línea. Debemos de pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe y nos revele la palabra de Dios. Cada día, cada mañana, cada atardecer, cada anochecer, tú debes de leer la palabra. Así como cuando tú le das alimento al cuerpo, desayuno, almuerzo y cena, tú debes de darle desayuno, almuerzo y cena a tu alma, a tu espíritu. La palabra de Dios es el maná que descendió del cielo para alimentar tu alma. Así es como la fe se incrementa. El oír la palabra de Dios produce fe en tu vida. Pero eso significa que yo la leo en voz alta, la oigo 2 veces, la oigo primero en mi mente y la oigo cuando yo la suelto con mi boca. Mi oído está atento a la voz de Dios. El oído de la carne y el oído que Dios nos ha dado, el oído espiritual. Ese oído espiritual es con el cual nosotros debemos de escuchar su voz y poner en práctica la palabra de Dios, porque cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces oímos y la ponemos en práctica, eso produce fe en tu vida y en mi vida. Hombres de poca fe, les dijo Jesús cuando estaban enfrente de aquella tormenta. Porque no habían activado el poder de la palabra en sus vidas. El poder de la palabra te hace amigo de Dios. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, venimos a ser amigos con Él. Y en Él y para Él. Pero antes que fuimos enemigos de Él, fuimos ahora reconciliados con Él a través de su Hijo amado. Por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados hoy con Él, seremos
salvos por la vida de Jesús que Él dio por ti y por mí, para que así como el pecado reinó para muerte en tu vida, ahora Él reine la gracia de Jesús, la gracia del Padre, la gracia del Hijo, del Espíritu Santo sobre tu vida, para que tú y yo, a través de nuestro Señor Yeshua, tengamos vida eterna. Para que el pecado ya no se enseñoree más de ti. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 7, dice: porque Él ha muerto y ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando nosotros morimos, no es que vamos a morir como un hombre natural que muere y va a la tierra. No está hablando de esa muerte, está hablando de la muerte espiritual. Está hablando de que los deseos de la carne y el mundo en tu vida y en tu corazón deben de desaparecer de tu vida, muertos al pecado. De eso está hablando. Y si morimos con Cristo, oiga, creemos que también viviremos con Él. Cuando nosotros morimos a los deseos de la carne, cuando nosotros oramos como lo hizo Moisés, cuando él levantaba su vara, sus manos, en la oración prevalecía el Espíritu Santo de Dios, pero cuando él bajaba la guardia, dejaba de orar, prevalecía los deseos de la carne. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que puede librarte de ese cuerpo de muerte, de los deseos de la carne y de los deseos del mundo, se llama Jesucristo, Yeshua, el Mesías. Él es el único que, si nosotros morimos a los deseos de la carne y entramos en la dimensión de Jesús, de Yeshua, entonces vamos a morir a los deseos de esta tierra y vamos a vivir con Él y para Él en la eternidad, para tener vida eterna. Entonces, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Satanás ya no se va a enseñorear más de ti. Quiere decir que tú ya no le vas a ser obediente a Satanás, sino que la obediencia tuya tiene que ser a Jesús, a Yeshua, dejar las cosas de Satanás aquí en la tierra. Porque es cierto, la tierra y todos aquellos que nacimos con el pecado de Adán, traemos la desobediencia implantada desde nuestro nacimiento. Y esa desobediencia fue implantada por Satanás en tu vida. Esa semilla viene sembrada en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Y la única forma de arrancar esa semilla de tu corazón y de tu alma es a través de Yeshua. Esa semilla del pecado. Aunque tú ya lo hayas aceptado como tu único salvador personal, todavía hay cosas que deben cambiar en tu vida. Por eso es que debemos de edificar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Porque en Génesis dice la palabra de Dios, y vio que ese fruto era bueno. El pecado primeramente entra por la vista. Segundo, entra por los oídos. Tercero, entra por la boca. Por lo que tú hablas, por lo que tú maldices, por lo que tú ves, por lo que tú oyes. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás hablando? Aún lo que respiras, ¿qué estás respirando? ¿Cómo así, pastor? Bueno, pasa una muchacha a la par tuya
y la hueles estando casado. Ese muchacho huele bien, dice. Me gusta cómo huele, me atrae. ¿Se da cuenta? Que hay pecado en su corazón, en su mente y en su alma. Eso se llama idolatría. El enojo, la ira, la gritería, el adulterio y la fornicación, eso es adulterio espiritual. Esa es fornicación espiritual. La idolatría es fornicación espiritual, porque tienes un montón de ídolos, como los mayas en el tiempo antiguo, politeístas, un montón de dioses, como los hindú, que tienen millones y millones de dioses. Solo hay uno, Jesucristo, el único nombre dado en todo el universo para que tú y yo podamos ser salvos, salvos del pecado que mora en mí. Miserable de mí, dijo Pablo, el pecado que mora en mí, porque yo entiendo que esta ley, dijo él, es buena porque me señala el pecado en mí. Si yo no hubiese conocido, dijo Pablo, la palabra de Dios, y si la palabra de Dios no señalara la codicia, yo no supiera que la codicia es pecado delante de los ojos de Dios. Y tú puedes codiciar cualquier cosa. Un hombre puede codiciar a una mujer puede codiciar a un hombre, y eso es pecado. Codiciar lo ajeno, el auto que tiene fulano, la casa que tiene mengano. Esas codicias es pecado delante de los ojos de Dios. Mejor pídele a Dios que te dé un carro igual al que tiene fulano, o que te dé una casa igual a la que tiene sutano. Es importantísimo, pero no la que él tiene, porque esa es la que Dios le ha dado a él. Entonces, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Si nosotros vivimos en pecado, vivimos para Satanás, pero si nosotros nos apartamos del pecado, vivimos para Dios. ¿Para quién estás viviendo hoy en día? ¿Para vivir pecando, tomando, fumando, adulterando, fornicando? ¿O para vivir para Dios? Si tú aprendes a vivir para Dios, tienes que apartarte del pecado. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que desea el corazón, lo que desea su mente, lo que desea su alma. La concupiscencia viene en el corazón porque es una semilla plantada desde Adán. Esa semilla debe de ser arrancada de tu cuerpo mortal. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. La iniquidad viene en tus miembros. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que aquellos sentidos que tiene tu cuerpo, tu mente y tu alma sean utilizados para Dios. Instrumentos de justicia. Aquel que tiene sus manos, su cuerpo, su mente puesta en el pecado se llama injusto. No hay justicia en él. Ese es un injusto. Por eso nosotros debemos vivir en la justicia de Dios, para que el pecado ya no se enseñoree de cada uno de nosotros,
puesto que ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que yo cuando cumplo la ley, porque Jesús no vino a quitar la ley, no vino a abolirla, no vino a decir, miren, ya no la cumplan, sino a cumplirla, para que tú y yo la cumplamos. Y cuando nosotros la cumplimos, debemos de entrar en la gracia de Dios. Entonces Dios va a decir, hoy mi hijo ya aprendió, ya encontró gracia en mí, ya estoy contento. Este es mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, porque Jesús trajo la gracia, Jesús trajo a que Dios esté contento con él. Entonces Jesús nos enseña a que Dios esté contento con nosotros, que nosotros hallemos gracia delante de él y gracia delante de los hombres, que demos gracia, no dejando de hacer la ley, debemos de cumplirla. Es nuestra obligación. La ley no ha sido abolida. La ley del Antiguo Testamento no ha sido abolida, porque el Antiguo Testamento es Yeshua, desde Génesis hasta Apocalipsis, el principio y el fin, la A a la Z, el alfa y la omega, es Yeshua. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este libro es la ley de Dios que debemos de cumplir cada uno de nosotros. Todos estamos obligados a cumplirla, porque todos nosotros somos creación de Dios, pero no todos de nosotros somos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios es aquel que cumple la palabra de Dios, es aquel que hace la palabra de Dios, es aquel que obedece a Cristo, es aquel que obedece al Mesías, es aquel que obedece su palabra, al profeta, a la profecía que está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, que Él se hizo hombre, conoció el pecado, pero no lo practicó, pero Él se humilló delante de Dios para vencer el pecado hasta la muerte. Allí en esa muerte, allí en esa cruz, Él venció el pecado. Porque venció los deseos de la carne, porque venció todas las cosas del mundo, porque venció toda la brujería, toda la hechicería, toda la obra perversa de Satanás. Ahí venció a Satanás mismo. Satanás está vencido. Si tú lo estás idolatrando, si tú lo estás adorando, si tú le estás sirviendo, te lo recuerdo nuevamente, le estás sirviendo a alguien que ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Ahora te toca a ti, ahora nos toca a nosotros despojarnos a nosotros mismos, tomando la forma de siervo, tomando como hijo de Dios, para cumplir los deseos de Dios aquí en la tierra, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este nombre se llama Yeshua. Él le dio el nombre que es sobre todo nombre en todo el universo, no solo aquí en la tierra, sino que en todo el universo, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos
oiga, y en la tierra, y los que están debajo de la tierra, los que están en el infierno, también cuando Jesús los visita, se doblan las rodillas delante de Él, porque Él es soberano en todo el universo, porque Él lo creó con su boca, lo creó a través del Espíritu Santo y dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. En ese entonces no había nacido María, la que le llaman Madre de Dios. Ella es madre de Yeshua como hombre, porque tenía que venir a la tierra y Dios usó ese instrumento grande y poderoso en la fe de esta mujer que creyó. La fe de ella no puede haber otra. Jesús ya no va a venir nuevamente como hombre, va a venir como Dios a gobernar sobre toda la tierra, a gobernar sobre todo el universo, a gobernar, y aquellos que no quieran serán echados al fuego eterno. Arrepiéntete y conviértete. Dios es fiel y verdadero, Jesús es bueno, Yeshua es bueno, Él es fiel y verdadero para perdonar todos tus pecados. No importa cómo haya sido, si haya sido rojo como el carmesí, no importa. Dios te perdona, Jesús te perdona, pero eso sí, te dice, no peques más, no vuelvas a pecar. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, amigos míos, debemos de dejar el pecado. Todo aquel que permanece en Cristo Jesús ya no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Mire qué duro es esto. Ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Debemos de aplicar la justicia de Dios en nuestras vidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La pregunta que tú debes de hacerte hoy en día es, ¿eres justo o eres injusto? ¿Cómo se diferencian los justos de los injustos? El justo es aquel que hace la voluntad de Dios y que hace lo que Cristo hizo, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Allí debemos de crucificar también la carne, para que vivamos en el Espíritu, para que podamos adorar al Señor en el Espíritu y Santo, para que tú y yo podamos ser llenos del Espíritu Santo. Así es como nosotros nos debemos de llenar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Yeshua, el Espíritu Santo es Jesús, el Espíritu Santo también conoce lo más íntimo del Padre, que es lo más íntimo de su corazón. Hebreos 9:4 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, Cristo, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. La vara de Aarón reverdeció por la oración. Aquí tenemos la palabra que es Cristo, la oración que es Cristo, y las tablas del pacto, que es la palabra de Dios, la ley. La ley debe estar en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Que era el pacto antiguo, el arca del pacto contenía eso. Cristo ahora es el nuevo
arca del pacto. La nueva arca del pacto se llama Yeshua. Esa arca del pacto debe estar en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en todo tu ser. Si no tienes las tablas del pacto, la palabra de Dios en tu corazón, no tienes nada. Si no oras, no tienes nada. Y si no tienes a Cristo, menos. Qué importante es que el arca del pacto more en ti, que Jesucristo more en ti. Ese es el nuevo pacto. Ya no es que lo van cargando, sino que ahora está adentro de tu corazón, adentro de tu mente, adentro de tu alma, a través de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Deja de andar cargando palos. Dios mío, ¿cuándo vas a entender que no es allí? El arca del pacto, Jesús, debe de estar adentro de tu corazón, adentro de tu mente, adentro de tu alma, adentro de tu ser. Allí es donde Dios está. Allí es donde nosotros debemos edificar este templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Allí es donde debemos de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos tener vida en abundancia y vida eterna. Amén, hermanos. Gloria al que merece gloria, honra al que merece honra. Jesús, Yeshua, merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y todo el poder, porque en su nombre fueron creadas todas las cosas para Él. Tú le perteneces a Él. Acéptalo ahora como tu único Salvador personal. Arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos. Y di esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados hoy, de todo lo que he hecho en contra de tu voluntad. Perdóname, límpiame, purifícame, santifícame, sé mi Dios eterno, inscríbeme en el libro de la vida. Quiero ser vivo, quiero dejar el pecado, quiero morir al pecado, quiero que esta carne también pueda morir al pecado, obediente hasta la muerte en Cristo Jesús. Seremos salvos, tendremos vida y vida en abundancia y vida eterna. Si tú hiciste esta oración conmigo, ahora Dios está contento. Los cielos hay fiesta y aquí en la tierra también lo celebramos en el nombre de Jesús, nos gozamos en el nombre de Jesús. Ahora te toca a ti llenarte del Espíritu Santo de Dios, que es la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Lee la palabra, por lo menos 10 capítulos diarios, y tendrás, la estarás leyendo en 4 meses. En 4 meses estarás leyendo completa la Biblia. Léela. Te será de un gran bien para tu vida, para tu mente, para tu alma y para todo. Dios es fiel y verdadero. Que el Señor Yeshua, Jehová de los ejércitos, Yehoshua, el verdadero nombre de Jesús, te bendiga en grande manera. Que Dios nos bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.